La desaparición. El planeta Asterion 9 no tenía estaciones, no tenía mares, no tenía bosques, solo tenía metal. Metal incrustado en la tierra rojiza, metal suspendido en plataformas flotantes, metal vibrando bajo las botas de cientos de trabajadores que respiraban aire reciclado y dormían bajo cúpulas artificiales. El cielo era de un gris constante, atravesado por líneas de tráfico aéreo y ocasionales descargas eléctricas en la atmósfera superior. Allí el viento no traía aromas de flores ni salitre, traía polvo mineral y ozono. Era un lugar funcional, eficiente, productivo. No era un lugar para dragones, y sin embargo allí estaban, o al menos allí habían estado. El domo de incubación imperial se elevaba como una esfera cristalina en el centro de la colonia. Dentro, la temperatura era cuidadosamente controlada, la humedad se regulaba al milímetro, la luz simulaba el espectro solar del mundo trono de Virexal. 3 cápsulas curvas ocupaban la plataforma central. 3 símbolos de una alianza frágil entre especies. 3 futuras majestades. Esa mañana, cuando el equipo de científicos entró para realizar la revisión rutinaria, lo primero que notaron fue el silencio. No el silencio técnico, los sistemas seguían funcionando, sino el silencio biológico. No había vibración, no había el tenue zumbido energético que emitían las crías al dormir. El supervisor Qatar avanzó con cautela. Sus 4 ojos parpadearon en diferentes direcciones mientras revisaba los monitores flotantes. Nivel térmico estable, murmuró, campo protector activo. Se acercó a la primera cápsula. Vacía. La segunda. Vacía. La tercera. Abierta. Las pequeñas mantas térmicas estaban desordenadas, como si algo se hubiera movido con prisa. Había diminutas marcas en el suelo metálico. No eran profundas, pero eran inconfundibles. Garras. Qatar retrocedió un paso. No, susurró. Las alarmas comenzaron a sonar segundos después. En menos de una hora, la colonia entera sabía que algo había ocurrido. No sabían qué, pero sabían que no era bueno. Las crías reales de dragón, enviadas desde Virexal como símbolo de confianza y cooperación tecnológica, habían desaparecido. Y no había registro de intrusión. Las cámaras mostraban únicamente una leve interferencia en el sector norte del domo durante 12 segundos. 12 segundos, suficientes para que 3 criaturas del tamaño de un felino grande decidieran que aquel lugar no era su hogar. Suficientes para que escaparan por una rejilla de ventilación secundaria que ningún ingeniero había considerado relevante. Porque ningún ingeniero imaginó que los dragones preferirían huir a quedarse. A varios sectores de distancia, en el taller de mantenimiento 17B, Mateo Álvarez no sabía nada de esto. Estaba acostado boca arriba debajo de un cargador antigravitatorio, una llave inglesa entre los dientes y la frente cubierta de grasa oscura. «Vamos, no me hagas quedar mal», murmuró mientras ajustaba un módulo de energía. El taller era su reino personal. Desordenado, cálido, ruidoso. Había piezas colgando de las paredes, cables enrollados como serpientes mecánicas y una vieja radio humana que apenas captaba señal, pero que él mantenía encendida por costumbre. Mateo llevaba 7 años en Asterion 9. Había llegado buscando trabajo estable y terminó convirtiéndose en el técnico más confiable de la colonia. No era científico, no era diplomático, no entendía los protocolos políticos que rodeaban la presencia de los dragones. Entendía motores, entendía sistemas, y entendía que si algo se rompía, él podía arreglarlo. Lo que no sabía arreglar era la soledad. Porque aunque trabajaba entre cientos de seres, la mayoría no eran humanos. Las conversaciones eran funcionales, cordiales, pero distantes. Su taller era el único lugar donde se sentía suyo. El único lugar donde podía quitarse el casco, arremangarse y respirar sin sentirse observado. Fue entonces cuando escuchó el ruido. Un golpe leve, como algo pequeño cayendo sobre metal. Mateo escupió la llave inglesa en su mano y giró la cabeza. «Genial», otra vez los conductos, refunfuñó. Se deslizó fuera de debajo del cargador y se incorporó. El ruido provenía del rincón donde guardaba trapos y piezas descartadas. Se acercó con cautela, apartó una caja y se quedó inmóvil. 2 ojos brillantes lo observaban desde la sombra. Eran dorados, no metálicos, no reflejo, brillaban desde adentro. Mateo parpadeó lentamente. La criatura salió un poco más a la luz. Pequeña, cubierta de escamas pálidas con vetas doradas que parecían capturar la escasa iluminación del taller.
Sus alas estaban plegadas con torpeza, como si aún no supiera bien qué hacer con ellas. Su hocico se alzó. Emitió un bufido mínimo. Una chispa diminuta escapó de su boca y murió en el aire. Mateo miró a su alrededor esperando que alguien gritara ¡sorpresa! O que apareciera un científico desesperado. No ocurrió nada. No puede ser, susurró. La cría dio un paso hacia adelante. Luego otro. Su movimiento no era amenazante. Era exploratorio. Desde arriba, en el conducto de ventilación abierto, se escuchó otro ruido. Mateo levantó la vista justo cuando una segunda figura descendía con torpeza, deslizándose por el metal hasta caer con un pequeño golpe. Esta era más oscura, de escamas rojo intenso. La tercera cayó segundos después. Un tono intermedio entre bronce y carbón. 3. Había 3. Mateo retrocedió instintivamente hasta chocar con la mesa de trabajo. No, yo no estoy calificado para esto. Las crías lo observaban en silencio. No gruñían. No atacaban, simplemente lo estudiaban. El más pequeño, el dorado, inclinó la cabeza. Luego avanzó. Mateo sintió cómo su corazón empezaba a latir más rápido. Alto ahí, no tengo comida para ustedes, ni jaulas, ni nada que diga cuidador oficial de dragones. El pequeño llegó hasta sus botas. Olfateó el cuero. Luego, con sorprendente decisión, trepó. Las garras diminutas se engancharon en su pantalón de trabajo. Mateo contuvo el aliento. Oye, tranquilo. La cría no lo escuchaba. O quizás sí, pero no se detuvo. Subió hasta su torso y se acomodó contra su pecho, justo donde el mono de trabajo estaba abierto y la camiseta absorbía el calor del taller. Mateo sintió el contacto. Caliente, más caliente de lo que esperaba. No quemaba, pero irradiaba. El segundo dragón imitó el movimiento. El tercero dudó unos segundos más y también trepó. En cuestión de instantes, 3 pequeñas criaturas escamosas estaban acomodándose contra su pecho y abdomen, buscando espacio como si aquello fuera lo más natural del mundo. Mateo estaba rígido, completamente rígido. Esto es mala idea, susurró. El dorado emitió un sonido bajo. No era un rugido, era una vibración suave, como un ronroneo profundo. Los otros respondieron con el mismo tono. Y entonces, como si hubieran llegado a un acuerdo silencioso, cerraron los ojos. Se quedaron quietos, respirando. Mateo sintió sus pequeños pechos subir y bajar contra el suyo. Sintió el calor estabilizarse. Sintió cómo su propio pulso comenzaba a desacelerarse. Durante largos segundos no se movió. Luego, muy lentamente, bajó la mirada. «Están durmiendo». Sí, estaban durmiendo. Sobre él. Como si su pecho fuera una incubadora improvisada, como si su corazón fuera un metrónomo suficiente. Mateo miró hacia la puerta del taller, miró hacia las cámaras desactivadas que aún no había tenido tiempo de reparar. Miró de nuevo hacia las crías, suspiró. Bueno, supongo que nadie tiene que saberlo todavía. No sabía que en ese mismo instante, en el centro de la colonia, un escuadrón completo de rastreo estaba activando sensores térmicos de largo alcance. No sabía que el planeta entero estaba bajo revisión. Solo sabía que 3 criaturas que deberían temerle o ignorarlo habían decidido que su pecho era el lugar más seguro del universo. Y por alguna razón que no entendía, no quería quitarlas. Esa noche Mateo intentó devolverlas. De verdad lo intentó. Esperó hasta que el turno nocturno comenzara y caminó con cautela hacia el domo de incubación. Las crías lo seguían, el rojo a su izquierda, el bronce a su derecha, el dorado pegado a su torso. Al llegar cerca del perímetro, se arrodilló. Aquí es donde viven, sí, aquí tienen comida elegante y luces especiales. El dorado lo miró. Luego miró el domo. Retrocedió. Los otros hicieron lo mismo. Y cuando Mateo dio un paso atrás para alejarse, las 3 crías corrieron hacia él. No hacia el domo, hacia él. El rojo saltó y volvió a trepar. El bronce se acomodó contra su costado. El dorado directamente se metió bajo su chaqueta abierta. Mateo cerró los ojos. «Me van a despedir». Pero aún así regresó al taller con ellas, porque algo en la manera en que se aferraban a él no parecía capricho. Parecía necesidad. Y aunque nadie en la colonia lo habría descrito como héroe, Mateo Álvarez tenía un defecto curioso. Cuando algo lo necesitaba, no sabía dar la espalda. Esa noche, sentado en una silla metálica, con 3 crías acomodadas sobre su pecho, comprendió algo simple.
No eran bestias salvajes, no eran símbolos políticos, eran bebés, y tenían frío. Mientras tanto, en el centro de mando, los sensores finalmente captaron una anomalía térmica constante en el sector 17B. Un punto de calor estable, 3 firmas energéticas y un cuarto pulso biológico humano en el centro. El supervisor Qatar amplió la imagen. Observó el patrón rítmico, el latido humano, y cómo las señales dracónicas se sincronizaban lentamente con él. El alienígena inclinó la cabeza confundido. No entendía lo que veía, pero una cosa estaba clara. Las crías no habían sido robadas, habían elegido, y nadie en Asterion 9 estaba preparado para comprender lo que eso significaba. El latido que eligieron, la colonia no durmió esa noche. Aunque Asterion 9 nunca conocía la verdadera oscuridad, sus domos irradiaban una luz artificial constante, había algo diferente en el ambiente. La tensión se sentía en los pasillos metálicos, en los intercambios breves entre técnicos, en los susurros contenidos dentro del centro de mando. 3 crías reales de Virexal seguían desaparecidas, y los sensores finalmente habían encontrado algo. En la sala de control, el supervisor Qatar observaba la proyección térmica ampliada del sector 17B. 4 firmas biológicas, una humana, 3 dracónicas, superpuestas, no dispersas, no en movimiento errático, agrupadas, estables. Repite el análisis, ordenó. El sistema confirmó lo mismo. Las frecuencias energéticas de las crías no mostraban estrés, no había picos de miedo ni descargas defensivas. Al contrario, los patrones vibratorios indicaban descanso profundo. ¿Están durmiendo?, preguntó uno de los asistentes. Qatar no respondió de inmediato. Amplió el mapa hasta distinguir el contorno del taller. Allí, sentado en una silla metálica, con la espalda apoyada contra la pared, el humano permanecía inmóvil. Y sobre su pecho 3 pequeñas siluetas enrolladas. «Notifiquen a la comandante Siresh», dijo finalmente. Mateo despertó antes del amanecer artificial. No porque quisiera, sino porque algo le estaba mordisqueando el cierre de la chaqueta. Abrió un ojo. El dragón rojo lo miraba fijamente, con el cierre metálico atrapado entre los dientes diminutos. «No, eso no es comida». El rojo inclinó la cabeza, confundido. El dorado seguía dormido, completamente extendido sobre su esternón. El tercero, el de escamas bronce, estaba acurrucado en el hueco entre su brazo y su torso. Mateo respiró hondo. El calor que desprendían era casi excesivo, pero curiosamente agradable. No recordaba la última vez que alguien o algo se había apoyado contra él con tanta confianza. «Tengo que trabajar, ¿saben? No puedo quedarme así todo el día». El dorado abrió un ojo apenas. Emitió ese sonido bajo y vibrante que ya comenzaba a reconocer. No era amenaza, era conformidad, como si dijera: «Bien, pero no te alejes». Mateo se puso de pie con cuidado. Los 3 reaccionaron al instante. El rojo saltó al suelo. El bronce lo siguió. El dorado, en cambio, se aferró con más fuerza. «Claro, tú no cooperas». Con una paciencia que no sabía que tenía, logró acomodarlo sobre un banco cubierto de mantas térmicas improvisadas que había preparado durante la noche. Los otros 2 se acercaron enseguida y se enroscaron a su lado. Mateo los observó unos segundos. «Solo mientras arreglo el cargador, sí, nada de incendiar cosas». El rojo soltó una chispa diminuta en respuesta. Eso no fue una promesa tranquilizadora. El golpe en la puerta del taller fue firme, autoritario. Mateo se quedó congelado. Miró a las crías. Las 3 levantaron la cabeza al mismo tiempo. El rojo emitió un gruñido apenas audible. «SHH, tranquilos». El golpe se repitió. «Técnico Mateo Álvarez», dijo una voz profunda desde el otro lado. «Abra». El corazón le dio un salto. Reconocía ese tono. Caminó hasta la puerta con pasos medidos y la abrió. La comandante Siresh ocupaba casi todo el marco. Sus escamas azul oscuro reflejaban la luz del pasillo. Sus alas estaban plegadas con disciplina militar. Detrás de ella, 2 guardias imperiales observaban en silencio. Comandante, saludó Mateo intentando parecer casual. «Problemas con algún reactor». Ella lo miró largo rato antes de responder. «Con algo más delicado que un reactor». Sin pedir permiso, cruzó el umbral. El taller pareció encogerse. Siresh dio apenas 3 pasos antes de detenerse. Sus ojos se fijaron en el banco. Las 3 crías la miraban. No huyeron, no atacaron,
Simplemente la observaron. El dorado bostezó. El rojo alzó la cabeza con cierta curiosidad. El bronce se acomodó más cerca del dorado. El silencio se volvió denso. Mateo tragó saliva. No es lo que parece. ¿Y qué parece?, preguntó ella sin apartar la vista. ¿Qué me adoptaron? Uno de los guardias hizo un leve movimiento, pero la comandante levantó una garra para detenerlo. Se acercó lentamente. Las crías siguieron cada uno de sus pasos. Cuando estuvo a 1 metro de distancia, el dorado descendió del banco. Caminó directo hacia Mateo y trepó por su pantalón. Thiresh observó sin parpadear mientras el pequeño se acomodaba, como la noche anterior, contra el pecho del humano. El rojo y el bronce lo imitaron segundos después. Mateo no sabía dónde poner las manos. Yo intenté devolverlos. La comandante lo miró finalmente a los ojos. Lo sé, sabe. Nuestros sensores registraron cada intento. Mateo parpadeó. Eso suena peor de lo que esperaba. Por primera vez, algo parecido a una leve suavidad cruzó el rostro de la comandante. No te arrestamos porque no los retuviste, los ofreciste. Se acercó un paso más. Las crías no reaccionaron con miedo. El dorado incluso extendió una garra pequeña hacia ella, pero sin abandonar el pecho de Mateo. Thiresh inclinó la cabeza. Durante semanas analizamos los parámetros ideales para su desarrollo: temperatura, radiación solar, frecuencia vibratoria del entorno. Sus ojos descendieron hacia el punto exacto donde el dorado apoyaba el oído contra la camiseta del humano. Pero omitimos algo básico. Mateo frunció el ceño. ¿Qué cosa? El latido. El taller quedó en silencio. Las crías de Virexal pasan sus primeras semanas en contacto directo con la cavidad torácica de la madre, no solo por calor, sino por ritmo. Mateo sintió un leve estremecimiento. Está diciendo que tu corazón les resulta familiar. Los guardias intercambiaron miradas. Uno de ellos murmuró algo en su idioma natal. Thiresh lo ignoró. No te eligieron por accidente, humano. Mateo miró hacia abajo. El dorado había cerrado los ojos otra vez. Sin miedo, sin tensión, confiando. Yo solo no los aparté, murmuró. La comandante lo observó en silencio. Luego hizo algo inesperado. Se inclinó ligeramente. No era una reverencia formal, pero era un gesto de reconocimiento. Eso en muchas culturas es suficiente. Los días siguientes cambiaron el ritmo de la colonia. Oficialmente, las crías no estaban perdidas. Estaban en observación. Extraoficialmente, todo el mundo sabía que vivían en el taller 17B. Mateo recibió instrucciones estrictas: no abandonar la colonia, permitir monitoreo remoto, reportar cualquier cambio en comportamiento. A cambio, no le retirarían a las crías por ahora. El taller fue discretamente reforzado, se instalaron sensores adicionales, se añadieron paneles de aislamiento térmico. Pero Mateo se negó a que modificaran demasiado el lugar. Si lo convierten en laboratorio, se van a ir otra vez, dijo. Sorprendentemente, lo escucharon. Descubrió que las crías tenían personalidades distintas. El rojo era impulsivo, mordía cables, perseguía chispas y trataba de imitar cualquier sonido mecánico que escuchara. El bronce era más cauteloso, observaba antes de actuar, prefería lugares altos desde donde vigilar. El dorado era diferente. Buscaba contacto constante. Si Mateo se sentaba, el dorado se acomodaba. Si se inclinaba sobre un motor, el pequeño intentaba trepar por su espalda. Si el humano desaparecía más de 5 minutos, emitía un sonido agudo hasta localizarlo. Y siempre al descansar, volvía al mismo lugar. El pecho, el latido. Una tarde, mientras reparaba una turbina menor, el rojo intentó desplegar sus alas desde una estantería. Saltó. Planeó apenas medio metro y cayó de bruces contra un montón de trapos. Mateo dejó caer la herramienta y corrió. «¿Estás bien?» El rojo emitió un gruñido frustrado. Intentó otra vez. Falló. El dorado observaba desde el hombro de Mateo. El bronce desde una viga. Mateo suspiró. Se arrodilló frente al rojo. Nadie aprende a volar en el primer intento. Extendió la mano. El rojo dudó, luego apoyó la garra. No era domesticación, era confianza. Desde la entrada del taller, sin que Mateo lo notara, Thiresh observaba. No veía un captor, no veía un intruso. Veía algo que la historia de Virexal apenas registraba en leyendas antiguas. Un guardián sin fuego, un protector sin alas, un corazón extraño que latía como hogar.
Y por primera vez desde la desaparición, la comandante permitió que la tensión abandonara sus hombros, porque las crías no estaban en peligro, estaban creciendo, y lo hacían porque un humano, en un planeta de metal, no retrocedió cuando 3 pequeños dragones buscaron calor en su pecho. Y en ese simple acto había comenzado algo que ningún tratado diplomático podría haber previsto. Cuando el fuego aprende a confiar, el taller 17B dejó de ser simplemente un taller. Se convirtió en territorio, no declarado, no oficial, pero reconocido por todos. Los trabajadores que antes cruzaban el pasillo sin prestar atención ahora reducían el paso. Algunos fingían necesitar reparaciones menores solo para asomarse con discreción. Otros simplemente observaban desde la distancia, intentando comprender cómo 3 crías reales de Virexal podían estar más tranquilas en un espacio lleno de grasa y herramientas que en un domo imperial diseñado con precisión científica. Mateo intentaba ignorar las miradas, no por vergüenza, sino porque cada vez que alguien se quedaba demasiado tiempo observando, el rojo tensaba las alas. Y cuando el rojo se tensaba, las cosas podían arder. El crecimiento fue rápido, demasiado rápido. En cuestión de días, las crías comenzaron a duplicar su tamaño inicial. Sus alas ya no eran membranas torpes, ahora tenían estructura, fuerza, intención. Las escamas brillaban con mayor intensidad y las pequeñas chispas ocasionales se convertían en ráfagas breves que obligaban a Mateo a reorganizar su taller por 3ª vez en una semana. «Eso no era inflamable hasta que ustedes llegaron», murmuró mientras apagaba una esquina chamuscada con un extintor. El bronce observaba desde una repisa alta. El rojo intentaba morder el chorro de espuma. El dorado, como siempre, estaba cerca, demasiado cerca. Si Mateo se movía, él se movía. Si Mateo hablaba, él inclinaba la cabeza como si procesara cada palabra. Y por las noches seguía buscando el mismo lugar. El pecho, el latido, ya no cabían como antes. Ahora uno debía acomodarse sobre su abdomen, otro junto a su costado, y el dorado reclamaba el centro, presionando la cabeza justo bajo la clavícula del humano. El calor era intenso, pero Mateo no los apartaba. Había dejado de intentar convencerse de que aquello era temporal. Había dejado de pensar en protocolos. Simplemente aceptó que, por alguna razón inexplicable, él era su punto fijo. Y eso implicaba responsabilidad. Una tarde la colonia tembló. No era inusual. Las perforaciones profundas generaban vibraciones constantes. Pero esta vez fue diferente. Fue más fuerte, más abrupto. Un fallo en uno de los estabilizadores principales provocó una sacudida que recorrió las estructuras como una onda sísmica. Las alarmas se activaron. Mateo apenas tuvo tiempo de reaccionar. El rojo cayó desde una estantería. El bronce desplegó alas por reflejo. El dorado lanzó un chillido agudo, no de agresión, sino de miedo. El sonido atravesó el taller. Mateo sintió el cambio inmediato. No era el mismo tono vibrante de sueño. Era pánico. «Estoy aquí», dijo con firmeza. Se arrodilló en medio del suelo mientras la estructura vibraba. El rojo corría en círculos. El bronce golpeó accidentalmente una lámpara con el ala. El dorado fue directo hacia él. Sin dudar, se lanzó contra su pecho con fuerza suficiente para hacerlo perder el equilibrio. Mateo cayó de espaldas, pero envolvió al pequeño con ambos brazos. El rojo y el bronce se acercaron segundos después, instintivamente formando un círculo alrededor del contacto central. Las luces parpadearon. El metal crujió. El corazón de Mateo latía fuerte. Rápido, pero constante. El dorado presionó el oído contra su pecho. El rojo, aún temblando, apoyó el hocico contra su brazo. El bronce bajó la cabeza, alas plegadas. La vibración externa disminuyó gradualmente. Las alarmas cambiaron de tono. Estabilización parcial. Pero dentro del taller, el cambio más importante ya había ocurrido. Las crías no buscaron esconderse. No buscaron huir. Buscaron a él. Cuando la sacudida cesó por completo, Mateo permaneció unos segundos más en el suelo, respirando, sintiendo 3 pequeños cuerpos calientes contra el suyo. «Todo bien, ya pasó», murmuró. El dorado respondió con ese sonido bajo que ahora reconocía mejor que cualquier idioma alienígena. «Calma, seguridad, confianza». En el centro de mando, los sensores registraron algo inusual durante el incidente. No fue solo la reacción de las crías, fue la sincronización.
Durante el pico de vibración estructural, las frecuencias energéticas dracónicas se dispararon. Pero en el momento exacto en que el humano cayó y las envolvió, descendieron. No de golpe, gradualmente, como si el pulso humano estuviera modulando la respuesta. Thiresh observó los datos en silencio. Uno de los analistas habló con cautela. «Comandante, los patrones indican que el ritmo cardíaco del humano actuó como estabilizador». Ella no respondió de inmediato. Solo miró la gráfica que mostraba 4 líneas. 3 erráticas, una firme, y luego 4 líneas moviéndose casi al unísono. «El fuego necesita dirección», murmuró finalmente. «Sin ella consume». Apagó la proyección, y parece que ellas encontraron la suya. Los intentos de vuelo comenzaron oficialmente al día siguiente. El rojo fue el primero. Siempre era el primero. Subió a la viga más alta del taller y extendió las alas con una determinación casi arrogante. Mateo cruzó los brazos desde abajo. Esta vez a punta lejos de las herramientas. El rojo emitió un sonido desafiante. Saltó, planeó mejor que antes, mucho mejor, pero aún no suficiente. Cayó con un golpe seco. Rodó, se incorporó, volvió a intentarlo. El bronce observaba con atención analítica. El dorado permanecía en el hombro de Mateo, mirando cada movimiento con intensidad silenciosa. El rojo falló 5 veces. 6, 7. En el 8º intento, logró mantenerse en el aire el tiempo suficiente para recorrer medio taller antes de aterrizar torpemente contra una pila de mantas. Se levantó y lanzó un pequeño rugido triunfal. Mateo sonrió. «Eso es, otra vez». El bronce descendió entonces, más calculador. Eligió un ángulo distinto, extendió alas, saltó. Su planeo fue más estable, menos impulsivo, aterrizó mejor. El rojo gruñó, molesto por no ser el único con progreso. El dorado bajó del hombro de Mateo. Se acercó al centro del taller. Miró hacia arriba. Las vigas parecían más altas desde su perspectiva, más lejanas. Mateo lo observó sin intervenir. El dorado desplegó alas, más lentas, más amplias, subió por una estructura lateral hasta alcanzar media altura. Se detuvo, miró hacia abajo. Sus ojos buscaron algo. Encontraron el rostro del humano. Mateo no dijo nada, solo se mantuvo allí, presente. El dorado respiró hondo, saltó. El primer segundo fue estable. El segundo tambaleó. El tercero perdió altitud. Mateo dio un paso adelante, brazos listos. El pequeño cayó directo hacia él, y el humano lo atrapó antes de que tocara el suelo. El dorado no chilló, no se frustró, solo se acomodó contra su pecho, como si ese siempre hubiera sido el destino natural del salto. Mateo rió suavemente. Volar es caer con estilo hasta que aprendes a no caer. El rojo bufó desde el suelo. El bronce inclinó la cabeza, y el dorado, aún sostenido, emitió ese sonido profundo que ahora parecía más fuerte, más lleno. No era dependencia, era vínculo. Esa noche, mientras las crías dormían, Thiresh regresó al taller. No como comandante, no como representante imperial, sino como observadora. Mateo estaba sentado en el suelo, espalda contra la pared, herramientas dispersas a su alrededor. Las 3 crías dormían sobre él. Ya no eran pequeñas, su peso era considerable, pero él no parecía incomodado. Thiresh habló en voz baja. En Birexal, las primeras lecciones de vuelo se realizan en acantilados volcánicos. Mateo levantó la vista. Suena menos seguro que este taller. Lo es. Ella avanzó un paso, pero incluso allí la madre permanece cerca, no para sostenerlas, sino para que sepan que pueden intentar otra vez. Miró el pecho del humano. Tú haces lo mismo. Mateo bajó la mirada hacia el dorado. No sé nada sobre dragones. Sabes quedarte. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue comprensivo. Thiresh se volvió hacia la puerta. Pronto necesitarán espacio abierto. Mateo asintió lentamente. Sabía lo que eso implicaba. El taller ya no sería suficiente. No para alas en expansión, no para fuego en crecimiento. Pero mientras el dorado respirara contra su pecho y el rojo y el bronce se acomodaran cerca de su latido, aún no era el momento de dejarlos ir. Porque el fuego puede aprender a volar. Pero antes de volar, debe aprender a confiar.
Y en un planeta de metal y polvo, 3 crías de dragón estaban aprendiendo precisamente eso. No en un trono, no en un laboratorio, sino sobre el pecho de un mecánico humano que jamás pidió ser su guardián, pero que sin saberlo ya lo era. El día que el cielo respondió, el cielo de Asterion 9 rara vez cambiaba. Era una extensión gris metálica que parecía reflejar el carácter del planeta, funcional, contenido, sin promesas de amaneceres dorados ni crepúsculos ardientes, pero esa mañana había algo distinto en el aire. La colonia entera lo sentía. No era tensión, no era miedo, era anticipación. Las crías ya no eran exactamente crías. Habían pasado semanas desde la desaparición que casi desata un conflicto diplomático. Semanas de crecimiento acelerado, de alas extendiéndose más allá de las vigas del taller, de pequeñas llamaradas convirtiéndose en ráfagas controladas. El rojo ahora alcanzaba el hombro de Mateo cuando se erguía. El bronce tenía una envergadura suficiente para cruzar el taller en 3 aleteos firmes. Y el dorado ya no cabía completamente sobre su pecho, pero seguía intentando. Cada noche, cada descanso, buscaba el mismo lugar. Apoyaba la cabeza justo sobre el corazón del humano, aunque el resto de su cuerpo se desbordara hacia los costados. Mateo fingía que no le dolía la espalda. La decisión fue inevitable. Ciresh lo sabía. Los científicos lo sabían. Incluso Mateo lo sabía, aunque no lo admitiera en voz alta. Necesitaban cielo abierto. Necesitaban altura real. No vigas, no techos, cielo. El lugar elegido fue la plataforma de carga exterior, el punto más alto y despejado de la colonia. Desde allí, el horizonte mineral se extendía kilómetros sin obstrucciones. Mateo caminó hacia la plataforma esa mañana con paso lento. No porque dudara, sino porque sabía que algo cambiaría después de ese día. El rojo avanzaba delante, inquieto, alas medio extendidas como si ya probara el aire. El bronce caminaba a su lado, atento a cada sonido. El dorado iba pegado a su costado, rozándolo con el ala cada pocos pasos. Cuando llegaron, varios miembros de la colonia ya observaban desde la distancia. No era un evento oficial, pero nadie quería perdérselo. Ciresh se encontraba al borde de la plataforma. «Es momento», dijo sin ceremonias. Mateo asintió. Miró al rojo primero, sin incendiar nada innecesariamente. El rojo soltó una pequeña ráfaga de humo como respuesta desafiante. «Eso cuenta como advertencia». El bronce dio un paso hacia el borde y observó el vacío con cautela. El dorado no avanzó. Se quedó junto a Mateo, mirándolo, esperando algo. El viento golpeaba con más fuerza allí arriba. No era cálido como el taller, era áspero mineral real. El rojo no esperó más. Corrió, saltó. Durante un segundo pareció una caída inevitable. Luego las alas se abrieron completamente. Amplias, poderosas. El aire respondió. El rojo descendió en picada unos metros y luego se estabilizó. Un aleteo, 2, 3, y ascendió. Un rugido juvenil atravesó el cielo gris. La colonia contuvo el aliento. El bronce lo siguió. Más calculador. Midió el viento. Esperó una ráfaga ascendente. Saltó en el momento exacto. Sus alas capturaron la corriente con precisión casi elegante. No hubo caída descontrolada. Solo una curva amplia y segura. Se elevó junto al rojo, 2 siluetas ardientes recortándose contra el cielo metálico. Mateo sintió algo apretarse en su pecho. Orgullo, sí, pero también algo más difícil de nombrar. El dorado seguía a su lado. No miraba a sus hermanos, miraba al humano. Mateo se arrodilló frente a él. «Sabes que no puedo saltar contigo, ¿verdad?» El dorado inclinó la cabeza. Se acercó. Apoyó el hocico contra su pecho, justo donde siempre. El latido seguía firme, más rápido ahora. El pequeño, aunque ya no tan pequeño, cerró los ojos un segundo. Escuchando, memorizando. Mateo levantó una mano y la apoyó sobre su cabeza escamosa. «No necesitas que te atrape esta vez». El dorado abrió los ojos. Había algo distinto en su mirada. No era miedo, no era dependencia, era comprensión. Se apartó lentamente. Caminó hacia el borde. El viento levantó partículas rojizas a su alrededor. Ciresh observaba en silencio absoluto. El dorado desplegó las alas, más amplias que las del bronce, más brillantes bajo la luz artificial. Durante un instante dudó.
no por falta de capacidad, sino por elección. Miró una vez más hacia atrás. Mateo no extendió los brazos, no dio un paso adelante, solo asintió. El dorado saltó. El corazón de Mateo se detuvo medio segundo. La caída fue más pronunciada que la de sus hermanos. El viento golpeó con fuerza. Las alas temblaron, pero no se cerraron. El dorado ajustó el ángulo, corrigió la inclinación. Un aleteo potente sacudió el aire. Luego otro, y otro. La caída se transformó en planeo. El planeo en ascenso. Un resplandor dorado atravesó el cielo gris. Más alto, más firme, hasta colocarse junto al rojo y al bronce. Los tres giraron en círculo sobre la colonia, no desordenados, no erráticos, sincronizados, como si hubieran practicado ese momento en sueños. Desde abajo, los trabajadores observaban en absoluto silencio. Ciresh habló en voz baja, sin apartar la vista del cielo. «Han elegido bien». Mateo no respondió. Sus ojos seguían las tres figuras que ahora ascendían más allá de la altura de las torres de perforación. Durante varios minutos volaron, exploraron corrientes, se lanzaron en picadas breves, regresaron al mismo punto, aprendiendo el lenguaje del viento. Y entonces ocurrió algo inesperado. Los tres descendieron en espiral, no para aterrizar, sino para pasar frente a la plataforma, apenas a unos metros de altura. El rojo emitió un rugido juvenil. El bronce lanzó una ráfaga breve que iluminó el aire sin tocar estructura alguna. Y el dorado se separó apenas del grupo. Se acercó más, quedó suspendido frente a Mateo. No tocó el suelo, no se posó, solo flotó unos segundos, batiendo alas con fuerza suficiente para sostenerse. Sus ojos se encontraron, sin palabras, sin sonidos, solo reconocimiento. Luego emitió un tono profundo. No era el sonido vibrante de sueño. Era más grave, más resonante, un llamado, un recuerdo. Mateo llevó una mano a su pecho, casi sin darse cuenta. El latido seguía allí, constante. El dorado inclinó ligeramente la cabeza y ascendió de nuevo. Los tres giraron una última vez sobre la colonia antes de dirigirse hacia el horizonte abierto. No huían, no abandonaban, exploraban, porque ahora podían. El cielo gris ya no parecía tan cerrado. No cuando estaba atravesado por fuego, joven aprendiendo a escribir su propia historia en el aire. El silencio regresó lentamente a la plataforma. Mateo permaneció de pie unos minutos más, las manos en los bolsillos, mirando el punto donde las siluetas finalmente se volvieron demasiado pequeñas para distinguir. «Regresarán», dijo Ciresh a su lado. Mateo soltó una exhalación que no sabía que estaba conteniendo. Eso suena como una promesa o como una advertencia. Como certeza. Ella lo miró por primera vez desde el salto. Los dragones no olvidan el primer latido que los sostuvo. El humano sonrió apenas. «Entonces supongo que tendré que reforzar el taller». Ciresh permitió una leve inclinación de cabeza, casi una sonrisa en su especie. «No para contenerlos, no». Mateo miró hacia el horizonte una vez más. «Para recibirlos». Esa noche el taller 17B se sintió extraño, silencioso, demasiado amplio. Mateo trabajó más tarde de lo habitual, intentando llenar el espacio con ruido mecánico. Pero cuando finalmente se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared, notó algo. El silencio no era vacío, era pausa. Cerró los ojos, apoyó la mano sobre su pecho. El latido seguía firme, constante, y en algún punto lejano del cielo de Asterion 9, tres jóvenes dragones volaban por primera vez en libertad plena. Pero incluso en la altura, incluso entre corrientes nuevas y horizontes abiertos, había un ritmo que conocían, un pulso que no provenía del fuego, sino de algo más simple, más humano, porque el heroísmo no siempre ruge. A veces no tiene alas, no tiene escamas, no lanza llamas, a veces solo se queda, permanece y late, y cuando el cielo finalmente responde, es porque alguien, en el momento exacto, decidió no apartar el pecho cuando tres pequeñas criaturas buscaron calor. Y ese latido se convirtió en hogar.